Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy está aquí en cabina con nosotros Rosana de León. Ella es experta en bio-neuroemoción y vamos a platicar sobre las emociones reprimidas detrás de los dolores de espalda. Mi querida Rosana, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bien, gracias, Judith. Gracias nuevamente por estar aquí en este espacio maravilloso para compartir un poquitito ahí también de esas afecciones que nos están, pues, a muchos, ¿verdad?, incomodando. Es uno de los padecimientos, creo yo, más comunes que hay, el tener el malestar de espalda, ¿verdad? Siempre estamos como quejándonos de algún dolor de cuello, un dolor de cintura, y es algo con el que vivimos día a día, ¿verdad? Entonces creo que es importante como trabajarlo y pues que conozcamos un poquitito qué es, por qué y para qué. Claro que sí. Vamos a empezar platicando sobre qué es la bio-neuroemoción, que es específicamente la terapia que usted trabaja y con la que se está especializando. Okay. Bueno, la bio-neuroemoción es un método de consulta que se basa en diferentes ciencias, ¿verdad? Como por ejemplo la epigenética conductual, miramos un poco de física cuántica. Es una unión de diferentes ciencias donde convergen para hacer ese método en base a saber qué es lo que está pasando con nosotros biológicamente, neurológicamente y obviamente emocionalmente. Porque todo está ligado siempre, cualquier síntoma, cualquier situación que nos acontece en la vida en base a las emociones. Y es algo que platicaba por aquí afuerita, que regularmente siempre pensamos que las cosas que nos suceden pues es algo pues casual, pues es algo de mala suerte o porque de plano pues me tenía que pasar. Pero no, regularmente tanto las situaciones de enfermedad como los accidentes, por ejemplo, es algo que nos sucede en base a nuestra propia vivencia y nuestras propias creencias. Entonces, este método nos ayuda a encontrar, en realidad, cuáles han sido nuestras creencias más profundas que hemos aprendido de ser niños hasta, pues obviamente, lo que empezamos a crear en este momento y por lo cual hace que nuestras emociones se queden ahí guardadas, ¿verdad? Por el miedo, por ejemplo, a qué van a pensar de mí. Si yo digo esto, si yo manifiesto esto, puede ser de que me juzguen o yo misma me esté juzgando, ¿verdad? O sea, hay muchas veces que uno es el peor juez, diría, ¿verdad? Porque uno se está diciendo, no, es que no deberías de hacer esto, porque entonces esto y esto y esto. Entonces, pues eso hace que nosotros nos guardemos muchas cosas, ¿verdad? Es inconsciente, todo es inconsciente porque obviamente hay cosas que las podemos racionalizar, pero hay cosas que se quedan abajo del tapete, ¿verdad? Entonces, esas cosas que se quedan abajo del tapete, en realidad, son las que después salen. Sacan en enfermedades, salen en el cuerpo, ¿verdad? Una enfermedad, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de estómago, o un accidente incluso. Claro. Ahora, a mí me llamaba muchísimo la atención que usted me explicaba una vez que cuando ya se presenta el síntoma o los inicios de la enfermedad o la enfermedad ya es que estamos ya en resolución. Explíqueme un poquito esto para que nos quede claro, porque por muchos años yo creo varias personas hemos tenido la creencia, y dígame usted si no, de que la enfermedad pues es lo peor, ¿verdad? O sea, ya es el fin, hoy si ya esto es lo último que voy a vivir yo. Y no, es como en bio-neuroemoción por lo menos es ya la antesala a estar en un proceso de sanación y a resolver. Exacto. Pues regularmente es varios ciclos, digamos, por ejemplo, un síntoma, una enfermedad, como nos gusta llamarles a todos. Cuando estamos en estrés, cuando tenemos una situación, digamos, por ejemplo, que nos saca fuera de nuestra zona de confort, cuando estamos pues en una base tranquila, digamos, pero hay un suceso que es, por ejemplo, dramático, que es inesperado, obviamente nos saca, ¿sí?, de nuestra zona de confort y hace que todo nuestro organismo, nuestra mente empiece a estar pues obviamente en ese punto que le llamamos a veces estrés, que es un poco más fácil de visualizarlo así. Entonces estamos en ese momento donde realmente se está manifestando en muchas ocasiones, porque hay un par que no, en muchas ocasiones la enfermedad como tal. Es decir, cuando estamos en ese punto de estrés, cuando estamos en el agobio, que no sé qué hacer, entonces es cuando está el pico, es decir, estamos en una fase activa del síntoma. Y luego, regularmente, cuando ya
pasó ese momento de estrés, que lo podemos visualizar muy bien en los casos que a veces hemos estado demasiado estresados en el trabajo y de pronto nos llegan las vacaciones. Y en esas vacaciones, ¡pum!, que una alergia, que me dio diarrea, que me dio gripe, que me dio no sé qué, que me dio neumonía. Y uno dice, bueno, pero si estoy en un momento de calma, ¿por qué es que ahorita vienen todos esos padecimientos? Y lo más común que oímos es decir, es que le bajó el estrés, ¿verdad? Entonces, es ese momento donde ya pasó el estrés como tal, como la enfermedad, y luego ya cuando pasó ese paso, tenemos un momento de reparación que le llamamos vagotonía. Es como, por ejemplo, en el día. Nosotros tenemos actividad durante todo el día, trabajamos, estudiamos, vamos, venimos, estamos en actividad. Nuestros órganos igual están en actividad. Y en la noche descansamos. Es decir, digamos, cíclicamente y día a día tenemos ese movimiento, ¿verdad? Estar en actividad y en la noche descansamos, reparamos, nuestros órganos se reparan, se reconstruyen. Entonces, igual pasa. Ya pasó el estrés, en donde está esa enfermedad, y luego, cuando ya estamos pues solucionando de alguna manera, se manifiesta, por ejemplo, una gripe, entonces se manifiesta ahí, y es cuando vemos de que nos enfermamos, pero en realidad nos estamos ya curando, ¿verdad? Y poniéndolo un poco más dramático, tal vez se presentan algunos síntomas de alguna situación renal, ¿verdad? Empezamos a sentir que nos duele demasiado la cintura, empezamos a sentir que nos cuesta, por ejemplo, ir al baño, y entonces empezamos a ver que está manifestando algo en nuestro cuerpo, y vamos al médico, nos dice, bueno, tiene cálculos renales, y entonces nosotros nos impactamos y nos da miedo y empieza una situación de estrés, cuando en realidad ya lo que está haciendo nuestro cuerpo es, de alguna manera, sacar todo el estrés que ya provocamos anteriormente. Por eso es que en consulta en bioneuroemoción siempre nos basamos en base a, por ejemplo, tengo un síntoma y empezó hace 10 años. Entonces empezamos a ver de esos 10 años para atrás, qué fue lo que sucedió. Puede ser un mes, 6 meses, hasta un año antes, porque fue en el momento en donde en realidad estuvo el estrés en el ambiente, ya sea familiar o de trabajo, y de ahí es donde partimos para ir buscando qué es lo que se guardó y se quedó ahí en el baulito, ¿verdad? Para poder liberar. Bien, ahora específicamente con nuestro tema de hoy, que es la espalda, yo le decía a veces, y usted me decía que también en su página varias personas comentaron cuando puso la publicación, lo vemos como muy general, ¿verdad? Me duele la espalda, pero la espalda tiene diferentes áreas, y aunque hay algunas generalidades, sí es importante poder entender si es algún problema de alguna vértebra en específico. Me explicaba usted si es la columna, si es la espalda alta, la espalda baja. Explíquenos un poquito cómo lo podríamos dividir para que más o menos nos vayamos ubicando, porque si no decimos me duele la espalda. Me duele la espalda. Pero ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, hablar de espalda involucra mucho, ¿verdad? Involucra, por ejemplo, vértebras, involucra omóplatos, involucra un parte también de los hombros, involucra incluso costillas, puede ser, porque también puede ser un dolor que se haya ido hacia atrás. Pues la parte, obviamente, también de nuestro sacro, de nuestro coxis, es decir, todo lo que es nuestra columna vertebral, ¿verdad? Y hablar, digamos, de columna vertebral, pues es hablar como por decir seccionado. Entonces me gustaría como ir empezando a hablar por partes, ¿verdad? Digamos, empezar por una área, por ejemplo, el área cervical, y luego ir bajando hasta llegar al coxis y así poder ir integrando. Entonces, por ejemplo, con las personas que a veces tienen preguntas como muy generales, me duele la espalda alta, es importante, por ejemplo, en una consulta de bioneuroemoción, tener el diagnóstico. Si es diagnosticado, es decir, que ya fueron a un médico y ya le dijeron, bueno, tiene una hernia en vértebra L5, C7, para saber exactamente a dónde nos dirigimos. Pero si no la tienen, pues es como, bueno, empezar a indagar qué es lo que sucedía en el ambiente familiar para tener más o menos una idea de dónde es que empieza este padecimiento. Entonces, la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, aproximadamente, porque digamos el coxis y el sacro, algunos los cuentan de diferente manera. Y como son vértebras que están como fusionadas, por decirlo de sobre todo la del sacro. Entonces, son 7 vértebras del área cervical, que es la del cuello, ¿verdad?
Tenemos las 12 vértebras, que es toda el área del torso, las torácicas o dorsales que le llaman, y las 5 vértebras lumbares, que es regularmente lo que hay mucha gente que tiene padecimientos de lumbares, ¿verdad? El sacro como tal y el coxis. Y entonces nos vamos a ir ahí desarrollando en esa parte. Entonces, hablar de espalda, hablar de vértebras, que es pues obviamente nuestra base de todo lo que es nuestra espalda, es hablar de mucho de creencias, ¿verdad? Y creo que es como una regla general en bioneuroemoción. A ver, todo está relacionado a nuestras creencias, pero específicamente en el área de la estructura, que es nuestras vértebras que nos mantienen erguidos, ¿verdad? Es pues obviamente está relacionado mucho con nuestras creencias, con lo que nosotros pensamos de la vida, con lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces nos va a afectar obviamente si nos juzgamos, si juzgamos hacia afuera también, y es por eso que se manifiestan algunos dolores, ¿verdad? Y el tema me gusta mucho porque, o sea, es como, ¿qué hay detrás, verdad? Y justo hablar de espalda es algo que está detrás de uno, ¿verdad? Es como lo que siempre tenemos guardado, lo que tenemos ahí que no queremos ver, ¿verdad? Es como siempre le doy la espalda a alguien, ¿verdad? O sea, me cae mal, entonces le doy la espalda. Entonces es como dejarlo ahí, ¿verdad? Y me encanta esto porque es como bien simbólico y es, cuando uno lo ve es tan claro que si uno se para de verdad a observar, podría ser mucho más fácil para todos resolver nuestros conflictos. Entonces, por ejemplo, hay algo que pasa en cualquier área, ¿sí? De la espalda, hernias. Sí, a veces tanto se dan en cualquier área, cervical, dorsal, lumbar, incluso en coxis o sacro puede haber alguna hernia, donde lo que tenemos pues biológicamente es un padecimiento donde el disco intervertebral se sale, por decirlo así de alguna manera, y hace que ese pedacito de disco que se sale empiece a molestar, ¿verdad? Que empiece a comprimir los nervios y es donde se padece el dolor, ¿verdad? A veces hay gente que pasa en cama durante mucho tiempo porque ni siquiera pueden levantarse, no pueden estar sentados, o incluso es al revés, hay gente que necesitan estar acostados y solo ahí sienten el alivio. Hay muchos diferentes tipos de padecimientos y dependiendo de que, obviamente, si tocan algún nervio en específico o en qué áreas están manifestando. Entonces, por ejemplo, hablar de las hernias discales o en cualquier área del cuerpo es hablar de un conflicto. Digamos, biológicamente el disco está para amortiguar, ¿sí? Amortiguar la compresión de cada vértebra. Entonces, como una almohadilla. Entonces, cada vez que este disco se empieza a salir es porque como hay como una demasiada compresión, obviamente es físico. En algunas ocasiones puede ser algún accidente, algún trabajo que desarrolle la persona, lo cual haya hecho que ese disco se saliera, pero obviamente por detrás está toda esa parte también de pensamientos, y es algo que quiero que me comprendan, porque ahí viene mucho, ¿verdad? El hecho de que me caí, y entonces a partir de eso es que me empezó a doler la cola, o es que tuve un accidente gravísimo y a partir de eso tuve no sé qué. Y entonces esto que te comentaba al inicio, ¿verdad? Siempre estamos delegando el que tuve un accidente, me caí, me lastimaron, me pegaron y entonces por eso es que me quedó. No, o sea, sí es cierto, sucedió, porque no voy a mentir que sucedió un hecho como tal, pero no es eso. No es que a partir de ese accidente esté manifestando cierta molestia, sino que es a partir de su pensamiento que provocó que de alguna manera hubiera un accidente, hubiera no sé, alguna pelea o alguna situación que hizo que el cuerpo manifestara de esta manera. ¿Para qué? Para que se dé cuenta cuál es esa creencia y la puedan cambiar. Porque ahí está la clave del asunto, ¿verdad? El poder ver cuál es esa creencia o qué es lo que yo pienso en realidad de la vida, de las personas que viven conmigo, y a partir de ahí es como darle vuelta siempre al chip, ¿verdad? O al calcetín, para poder cambiar y poder ayudarse a sí mismo a liberar esos dolores, el poder lograr la sanación, ¿verdad? Pero obviamente el objetivo como tal de una consulta en bioneuroemoción es que la persona se dé cuenta, ¿verdad? El tomar conciencia. Y a partir de ahí ya es el trabajo, obviamente, de cada uno. Si lo puedo yo como
ayudar a ir solucionando, pero es la persona la que tiene que tomar, obviamente, la acción, ¿verdad? Claro, y la decisión del cambio de creencias, para quienes a veces escuchan esto de las creencias, que lo hablamos mucho aquí en el programa, Rosana, y todavía a veces nos queda como un poquito de laguna mental, porque no decimos sí, pero ¿cómo sé cuáles son las mías? Por ejemplo, que sé que seguro se lo preguntan mucho. En cada tema nosotros nos saltan ciertas creencias y por ahí nos podríamos guiar. Hay creencias muy escondidas y muy remotas dentro de nosotros y puede que esas nos cueste un poquito más. Pero en general, por ejemplo, para armar un grupo de creencias de lo que yo pienso sobre la vida, podríamos poner como diferentes temas y escribir las primeras 5 cosas que se nos vienen a la mente. O sea, por ejemplo, del amor, ¿qué pienso yo del amor? ¿Sí? Que es para pocas personas, que casi no existe, o que existe y que es lo que mueve al mundo. Esa es una creencia. ¿Sí? No está ni en positivo ni en negativo, sino que es lo que yo pienso. Lo que yo pienso, lo primero que se me viene a la mente. Sobre la familia, sobre tener hijos, sobre el dinero y las finanzas, por ejemplo. Y ahí vienen las primeras 5 cosas, ¿verdad? Que se nos saltan a la mente, sin rebuscarle mucho, sin ponernos así súper analíticos de, ay, voy a hacer este ejercicio, porque las creencias son así, o sea, como son la forma en la que vivimos, nos mueven a la primera. No es que nos paramos, qué bueno fuera, eso sería lo bonito, voy a reflexionar sobre esta creencia antes de ejecutarla. No, voy a hacer un retiro de un día. No. Cuando sentimos, actuamos así porque nuestra creencia es muy profunda. Entonces, yo no presto mis cosas porque la gente se las queda. Esa es una creencia. Entonces, yo sencillamente no presto. Punto. No me paro a analizar una creencia sobre prestar las cosas. Entonces, en relación, por ejemplo, con esta primera parte que usted nos mencionaba de los discos y de las primeras cervicales, ¿qué creencias ha visto un poquito más usted más fuertes en sus pacientes que uno dice? Porque encima tenemos las mismas todos, así que ni siquiera es tan complicado, ¿verdad? Uno que se cree único y especial, pero en cuestión de creencias... Sí, es que y en como realidad, que todos tenemos las mismas, solo que revueltas. Sí. Algunos en un tema y otros en otro, ¿verdad? Sí, eso es tan lindo porque en realidad todos somos uno, ¿verdad? O sea, y uno lo ve, o sea, es tal cual como que si en realidad hoy estuviera yo hablando contigo, yo hablo mañana con mi esposo y en realidad es lo mismo, ¿verdad? O sea, estamos pensándolo casi siempre, ¿verdad? Entonces, en esta parte de las hernias que te hablaba, pues tiene que haber, como es un conflicto repetitivo, ya no llegué a eso, que es como, veamos, lo que te mencionaba, el amortiguar. Amortiguo, y entonces obviamente es algo que está pasando una y otra vez para que ese disco se aplaste y salga. ¿Sí? Que salga de su cauce, por decirlo así. Entonces, es algo que yo repito o he repetido durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, por ejemplo, una creencia que se puede repetir en mi vida es, yo no me merezco que me ayuden, ¿verdad? Es algo de lo que regularmente siempre se está viendo en la parte de lo que es la espalda, o sea, el no merecerme ayuda, el querer hacerlo yo todo, yo puedo con todo, ¿verdad? Aunque en realidad ese yo puedo con todo es no querer recibir esa ayuda. Entonces es como parte de esas creencias que están ahí, ¿verdad? En esos conflictos de espalda. Y sí, como tú decías, es algo que la verdad es tan sencillo y tan fácil venir y tomarnos unos 15 minutos del día y hacernos nuestra autoindagación, ¿verdad? De esas cositas, o sea, en verdad, ¿qué es lo que yo pienso de mi trabajo? ¿Verdad? O sea, si en realidad me está molestando mi trabajo hoy en día, ¿qué es lo que yo pienso? Por ejemplo, pueden surgir cosas como que si yo pierdo mi trabajo no voy a conseguir algo tan rápido. Que ya a mi edad es muy difícil conseguir trabajo. Que a las mujeres no les pagan igual que a los hombres. Es cierto, hay muchas cosas que se dan día a día, pero los adoptamos como algo nuestros y en realidad no nos detenemos a preguntar si en realidad así es o en realidad así creo que es. Claro, que son generalidades también, ¿verdad, Rosana? O sea, si bien a muchas personas les ha pasado esto, no es una ley absoluta y me va a pasar a mí necesariamente, pero la creencia sí lo hace absoluta. Entonces, sí, todos los hombres son así y todas las mujeres son de esta manera y por eso no se puede confiar en este grupo. Y está salido de la realidad porque estamos generalizando al 100%.
y esa generalidad no existe. Y lo fundimos en piedra, ¿verdad? O sea, creemos que en realidad eso es así, así va a ser para toda la vida. Cuando en realidad tenemos el poder de cambiar, borrar eso que grabamos ahí en piedra, quitarlo, deshacer la piedra, tirarla, quebrarla y volver a hacer una nueva creencia. Porque no es que porque mi mamá piense así, yo también tengo que pensar de la misma manera. Y obviamente es inconsciente, ¿verdad? No es como que, si yo voy a pensar lo mismo que mi mamá piensa. No, o sea, es algo inconsciente que lo traemos desde niños. Colectivamente tenemos nuestras creencias como país, como sociedad, y no es que uno se para de decir, como grupos. Exacto, a mí me gusta esta creencia, solamente la tengo. Por ejemplo, una creencia colectiva es este país es inseguro. Exacto. ¿Sí? Es una generalidad, ¿verdad? Y es una creencia que acompaña a casi todo el mundo. O sea, y uno dice, bueno, hablando de temas... Podríamos analizarla si al 100% es 100% inseguro. Exacto. Y si a todas las personas les ha pasado algo. Pero la creencia no se pone en esa posición, sino que nada más dice, no se sale de noche porque es inseguro. Exactamente. Y ahí sí que hablando de temas, por ejemplo, actuales, ¿verdad? O sea, la creencia de que Guatemala nunca va a llegar al mundial. O sea, digamos, es alguna creencia colectiva, ¿verdad? O sea, no son buenos, nadie. Entonces, ni modo, o sea, lo estamos creyendo tantas personas que hacemos como una masa crítica, ¿verdad? O sea, digamos, hacemos como una gran bola que obviamente se hace realidad de alguna manera. Si empezáramos a creer de otra forma, pues obviamente también tenemos la posibilidad de hacer realidad esas situaciones nuevas, ¿verdad? De las cuales podemos tener un nuevo recurso. Entonces, hernia, ¿verdad? Es un conflicto que se repite siempre, que lo estoy repitiendo, ¿verdad? O sea, me duele siempre la espalda, de tal lado, tengo ese mismo conflicto, repito lo mismo, hasta cuál punto de que hago que el disco se salga y pues obviamente mantenga ese dolor pues ahí manifestando. Por ejemplo, cuando menciona esto de este conflicto que se repite, es por ejemplo, para ponerlo en algo práctico, en todos mis trabajos siempre encuentro gente tóxica, entonces yo quiero trabajar bien pero la gente no me deja, me cambio de trabajo entonces y me voy ahora a un banco. Otra vez vuelvo a tener un problema con el personal, soy yo la que no se relaciona bien, pero la gente dice que no sé si son ellas, no sé si soy yo, pero bueno, otra vez me cambio otra vez de trabajo y me voy ahora a un supermercado a trabajar. Sí, y en el supermercado empiezo otra vez con que no me llevo bien y la gente no me lleva bien a mí. Ese es un conflicto de repetición, que yo me cambio, cambian las circunstancias, pero otra vez estoy en lo mismo. Sí, exactamente, así es, porque regularmente pensamos, bueno, al cambiarme de trabajo va a ser totalmente diferente, pero si mi pensamiento es el mismo, obviamente va a volver a ser la misma escena, solo que con diferentes, obviamente, personajes, no va a ser un jefe, sino una jefa, pero va a ser lo mismo. Incluso puede estar pasando lo mismo en la familia, ¿verdad? Tengo un conflicto con mis hermanos, que al final es la simbología de mis compañeros de trabajo, y entonces igual lo tengo en casa, pero entonces lo saco para que yo lo pueda ver en mis trabajos, como que fuera un espejo, y así solucionar lo que está en realidad en el fondo, porque muchas de las cosas, obviamente, son en base a nuestra familia, ¿verdad? O sea, el trabajo nos ayuda nada más que a ver qué es lo que está pasando en el interior, como por ejemplo, el vernos en nuestra pareja. Enric dice que no hay mejor maestro que el que podamos tener que nuestra pareja, ¿sí? Ahí dice, no hay que ir ni a la India ni a ningún lugar donde podamos ir a conseguir un maestro. Sí, sino que obviamente tenemos nuestro maestro interno, pero el maestro o nuestro mejor espejo que podamos tener es nuestra pareja. O sea, dense cuenta, dice que a veces criticamos a nuestra pareja, decimos es que no hace esto, que no sea, no. Y entonces no nos detenemos a ver que en realidad estamos nada más viendo lo que nosotros somos. Entonces, ahí sí que cada vez que hablen de su pareja, nada más volteen a ver un poquitito hacia adentro. Claro. Entonces, dentro de estos conflictos, siempre hablando de las hernias, hay mucha carga, ¿verdad? Hay una carga con el peso de la vida, porque no se sienten las personas apoyadas, ¿verdad? O sea, es una carga que hace que se comprima el disquito y hace que se aplaste y se salga de su causa. Son personas que son perfeccionistas, ¿verdad? Porque obviamente no tienen esa posibilidad obviamente una persona perfeccionista es siempre cualquier cosa, yo estoy haciendo la comida y quiero que no se me riegue nada, en el trabajo igual. Entonces, si vemos también es una parte de eso, de ser
repetitivo, ¿verdad? Es un conflicto que tengo de repetición, porque tanto es en mi casa, es en el trabajo, es en manejando, es en cualquier área de mi vida que estoy siempre manteniendo esa misma constante, ¿verdad? Y también que esperan recibir apoyo de los demás antes que decidir las cosas. Es decir, que yo espero que las cosas se solucionen así porque sí, pero tampoco me atrevo yo a decir, ¿verdad? A veces hay muchos de los conflictos que serían tan fáciles solucionarlos con comunicación, pero es algo que nos hace falta a muchas personas, en verdad comunicar, el decir qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está molestando, qué es lo que me gusta, ¿verdad? Para que las otras personas nos puedan comprender, pero queremos que nos adivinen. Queremos que nuestra pareja nos traiga las cosas que nosotros queremos, pero si nunca le hemos manifestado en realidad lo que a nosotros nos gusta, entonces ¿cómo la otra persona nos va a adivinar? Entonces hay una pregunta clave en esta parte que me gustaría compartírselas, que es ¿qué parte de tu vida se repite una y otra vez como un disco rayado? Entonces ahí nada más, ahí en su interior, cada una de las personas que nos está escuchando puede hacer su propio mini test, ¿verdad? Para saber, o sea, obviamente es que se centren en el punto donde empezó, ¿verdad? O sea, si tengo una hernia en cualquier área de mi cuerpo, obviamente hablando específicamente de vértebras, empiecen a ver, me empezó hace 5 años, váyanse 5 años a 6. A partir de ahí, háganse esta pregunta. ¿Qué parte de mi vida se repite una y otra vez como un disco rayado? Y entonces ahí van a empezar a encontrar algunas respuestas que las pueden llevar a esas emociones que de pronto están ahí guardadas. Y que también es algo, otra pregunta es, ¿en qué te sientes que te pones rígido? ¿En dónde hay rigidez mental, verdad? Porque de ahí es donde vienen las rigideces de todas las partes del cuerpo. Y luego, pues, es importante siempre, estamos hablando en una consulta de bioneuroemoción, luego de haber terminado y haber explorado con la persona sus diferentes épocas de su vida donde tal vez hubieron repeticiones de estos conflictos, y ya la persona supo, por ejemplo, bueno, sí, mi emoción reprimida fue esto, y al final era hacia esta persona, y la persona en consulta empieza a sacar, obviamente, esas emociones y a liberar tal cual estuviera la otra persona ahí hablándole y diciéndole tenía miedo por esto, estaba enojada por esto. Viene la siguiente parte, ¿verdad? Que es la parte más bonita, que es la de accionar. Porque ya tomé conciencia, ya supe cuál era mi emoción reprimida y entonces viene la acción. Entonces, parte de las acciones que yo sugiero ahorita en esta parte de hablando de hernias es que las personas vean en dónde pueden decidir más rápido, ¿sí? Que decidan cosas más rápido. A veces nos tardamos demasiado, le damos 1000 vueltas al asunto, tenemos que irnos, no sé, de viaje y estamos con que sí, ¿será que sí vamos? ¿Será que voy a tener el dinero? ¿Será de que no me va a pasar nada? ¿Será que sí me enfermo? ¿Será que no sé qué? Entonces, estamos siempre en un conflicto, ¿verdad? Entonces, una de las acciones que nos podrían ayudar es, en esta parte, a tomar decisiones un poco más rápido. No por esto estoy diciendo, si la primera cosa que se venga, hágalo, ¿verdad? Claro. Sino que sientan, que en verdad busquen el sentir, porque la sensación física, la intuición que le llamamos, es donde nos va a ir guiando de verdad hacia en realidad lo que nos va a sentir, nos va a hacer sentir bien. Entonces, bueno, cervicales, ¿verdad? 7 vértebras cervicales, cuello. En el cuello, pues obviamente está relacionado con todo lo que es lo que yo pienso, o sea, pensar y hacer. Pensar siempre lo relacionamos con la cabeza, ¿verdad? Y el hacer es como, bueno, lo hago con mis manos, lo hago, ¿sí? ¿Verdad? Entonces es un conflicto entre el pensar y hacer y decir. Porque a veces, igual, digamos, yo pienso hacer ciertas cosas, las puedo llegar a hacer, pero no las digo. O al revés, ¿verdad? O sea, yo pienso hacer algo, no las hago, y sí las digo, o sea, es una relación ahí, obviamente cada persona es diferente, pero es un conflicto entre pensar y hacer. Claro, o sea, no hay una armonía porque en general para estar armonizados tendríamos que estar en la misma línea las 3 cosas, el pensar, el decir y el hacer. Uh-huh. Pero cuando tenemos ahí como que un conflicto en el que hago una cosa pero digo otra, pero aparte tengo un secreto y qué sé yo, más todas las vueltas que uno le quiere meter a una situación, ahí no estamos como en una sola línea, uh-huh, en congruencia, sino que hay una confusión, aunque externamente nadie lo sepa. Exacto. Por eso es que uno se enferma, porque quien sabe la incongruencia es uno. Exacto.
no tiene que saberlo todo el mundo, sino que en realidad es uno, ¿verdad? Uno es el que se hace bolas, claro. Uno es el que vive las cosas ahí. Pues es que se dice que los puntos estos, el momento semilla, donde en realidad se crea el conflicto, es porque se ha vivido en soledad. Y no quiere decir que se haya vivido en soledad porque haya estado yo sola en el bosque, sin nadie, no, ¿verdad? O sea, es porque yo pude haber estado con un montón de gente en ese momento, pero yo pensé, y peor si, no sé, viene algo, hay un temblor y me muero. O sea, hay algo que yo en mi propio ser estoy pensando y en soledad lo vivo. Y no se lo puedo decir a nadie, es que mira, en realidad yo tenía miedo que esto pasara y esto es. No, o sea, no es algo que es tan fácil para todos venir y expresarlo, ¿verdad? Por eso es que se vuelve que me lo guardo, ¿verdad? Y se queda ahí en el baulito. Entonces, el cuello, obviamente, con estas 7 vértebras, ahí pues obviamente movemos la cabeza, ¿verdad? O sea, es cuando decimos, hay la vértebra C7, que es la que en realidad tiene el movimiento de decir sí o no. También podemos empezar a buscar conflictos entre, yo quiero decir en realidad que no, pero digo que sí a todo, ¿verdad? O sea, me piden que me quede al trabajo mucho más tarde, digo que sí, ¿por qué? Por miedo de que me vayan a despedir. Le digo que sí a todos mis hijos por miedo de que no me amen, le digo que sí a todo mi esposo por lo mismo, ¿verdad? O sea, siempre eso algo que tiene que ver en concordancia con el sobrevivir. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si a alguien le duele el cuello al decir que no, va a tener algún dolor específicamente en alguna de las dos áreas, sea el izquierdo o el derecho. Y siempre vamos a tener esa relación que el área derecha es el área de lo material, del trabajo, del dinero, de los bienes, de lo que podemos ver, tocar, ¿verdad? Y el área izquierda es el área siempre, hablando de una persona diestra, ¿verdad? O sea, que escribe con la mano derecha. Si tiene el dolor en el área izquierda va a ser todo lo afectivo, mi pareja, mis hijos, mis papás, mis hermanos incluso. Entonces tenemos que igual ver, por ejemplo, si yo hago la cabeza hacia el lado derecho y me duele toda el área izquierda, es porque de pronto tengo un conflicto ahí con toda el área afectiva, ¿verdad? Algo que me haga falta a mí de afecto, algo que tenga un problema con papás, con mi esposo, con mis hijos. Si yo miro para el lado izquierdo y me duele el lado derecho, pues obviamente voy a tener un conflicto en el área material. Tengo miedo que me haga falta algo, me hace falta trabajo, no me gusta este trabajo. Entonces es como de esas pistitas lindas que le va dando uno el cuerpo, ¿verdad? Y que es bueno escucharlas. Y que, como decía, son algo muy en general, pero que nos puede ir guiando hacia encontrarnos hacia nosotros mismos. Entonces, el decir sí o no, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sí yo quiero decir que sí? ¿Qué es lo que quiero decir que no? Pero también, por ejemplo, está el voltear a ver hacia arriba, el levantar la cabeza, el levantar la barbilla. Y cuando uno mira hacia arriba, que regularmente siempre tenemos el simbolismo de Dios, ¿verdad? El cielo, en el cielo está Dios. Entonces, o algo más alto, algo más grande que yo. Es ese conflicto que de pronto tenemos ahí también con esa parte espiritual, con la parte de esa comunicación también con Dios. Y recuerdo hay un caso de una señora que su hermana recientemente se acababa de morir y pues ella se peleó con Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué te la llevaste? No hay aceptación. No hay aceptación, ¿verdad? ¿Por qué te la llevaste? Es tu culpa, sí, porque eres así, que eres malo, Entonces, esta persona empezó a tener problemas con la vértebra C7 por ese conflicto de esa comunicación que había cerrado directamente con la parte espiritual, con la parte del Dios que ha visualizado, ¿verdad? Entonces, así hay muchas manifestaciones en las vértebras cervicales. El hecho, por ejemplo, del ver hacia abajo, ¿verdad? Es el hecho de verme a mí. Si yo miro hacia mi esternón, por ejemplo, me miro a mí. Y a veces es el conflicto de no querer ver hacia mí, qué es lo que me está pasando. O incluso es el de agachar la cabeza, ¿verdad? O sea, el de el sentirme de pronto humillada, el sentir que no soy muy autoritaria, por ejemplo, y no puedo bajar la cabeza. Es que no puedo bajar la cabeza ante nadie. Entonces tengo un conflicto y puedo producir ya sea un dolor en específico o porque sea algo repetitivo donde venga una hernia, ¿verdad? Entonces es una cosa complicada porque aquí ya vimos un montón de emociones las que usted nos empezó a narrar solo en un dolor de cuello, digamos leve, ya ni digamos cuando empiezan a haber más complicaciones, ¿verdad? Cuando la gente tiene por ejemplo un accidente en moto, en carro,
y no está quebrado el cuello ni nada, pero le dicen, hay algo ahí en el cuello, como ustedes explicaba, hay algunas cervicales que no están bien, le ponen a uno el collarín o algo para inmovilizar. Uh-huh. Y con esto que usted narraba de estas emociones, me hace mucho sentido, porque la idea para tener 2 semanas, por ejemplo, el collarín, es que usted no mueva el cuello, ni para el sí, ni para el no, ni para adelante, ni para atrás, porque quizás también emocionalmente a veces necesitamos como poner un alto a esa incertidumbre, a esa toma de decisiones, a qué voy a hacer, a esta siempre expectativa de tengo que hacer algo, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás a veces las enfermedades también son ese freno de mano, ¿verdad? De lo vas a tomar la decisión, lo vas a hacer, pero tómate las 2 semanas del collarín, ¿verdad? Exacto. Y en realidad eso es como una oportunidad que nos da la vida de poder parar y visualizar, ¿verdad? Pero es lo que menos hacemos. A veces por el mismo miedo de que vamos a perder un trabajo, por ejemplo, nos mandan a tener un descanso de 2 semanas, por ejemplo, y no, o sea, ¿cómo voy a hacer de que voy a estar 2 semanas sin hacer nada? O sea, nos da un tal pánico estar con nosotros mismos que no nos pasamos ahí sí que el semáforo en rojo, ¿verdad? O sea, no nos paramos en ningún momento a ver que en realidad qué es lo que me está diciendo esto, o sea, ¿por qué tengo que tener este collarín? ¿Qué es lo que me dice? O sea, ¿me inmoviliza para qué? Para que deje de decir que no, o deje de decir que sí a todo, ¿verdad? O nada más con el hecho de decir, bueno, necesito visualizar y aprender, porque obviamente todo es un aprendizaje de qué es lo que en realidad mi cuerpo y mi mente están expresando, ¿verdad? Entonces, sí, es súper importante como que si todos eso, ¿verdad? Tener la observación, siempre estar como que tuviéramos la cámara grabándonos siempre, pero esa cámara obviamente somos nosotros, que nos deberíamos de estar observando, parando en cada momento a ver si me enojé, ¿por qué en realidad me enojé? ¿En dónde me conecta ese enojo con mi jefe? Que de pronto es un enojo que yo tengo ahí guardado con mi papá, ¿verdad? Entonces siempre nos va conectando con algo. Uno dice, o sea, es increíble cómo puede ser de que algo que me acaba de suceder me haya conectado con una situación, una escena de mi vida en la niñez. Pero desde entonces es que tenemos ese conflicto y en cualquier momento explotamos y sacamos y no sabemos ni por qué estamos enojados, ni por qué tenemos miedo, ni por qué sentimos disgusto por algo. Pero eso en realidad es que guardamos esa situación y la seguimos cargando y cargando y cargando hasta que un momento tomemos conciencia y podamos liberarnos de esas cosas, ¿verdad? Entonces, en los conflictos de cuello, la pregunta es, ¿qué es lo que me ha molestado y está uno ignorando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que en realidad me molesta? Porque a veces igual hablar del cuello, a mí se me hace mucho eso, el de que a veces uno tiene algo que me molesta, yo no lo quiero ver, ¿verdad? O sea, digamos, el ver de reojo, el no querer ver qué es lo que hay atrás de mí. A veces hay un conflicto familiar y entonces yo no quiero ver eso, ¿verdad? Y entonces hace que el cuello se vuelva duro y haya tortícolis, haya alguna afección, ¿verdad? Entonces es no querer ver eso también que está ahí por detrás de mí, ¿verdad? O sea, es algo que yo quiero guardar, que nadie se entere. Entonces no lo miro y entonces me afecto mi cuello, ¿verdad? Porque obviamente estoy juzgando y estoy autocriticándome a mí misma o hacia alguna situación. Entonces es mucho hablamos también de la inflexibilidad de nuestro punto de vista, ¿verdad? O sea, no tener esa flexibilidad de ver, bueno, entonces hay muchas opciones que yo pueda tener para eso que de pronto no quiero ver, pero o sea, si lo traigo adelante de mí, voy a ver muchas oportunidades o muchas soluciones, ¿verdad? Porque en realidad para todo hay solución. Sí, lo único es que tenemos que ponerlo en claro, pero si lo único que queremos es como guardarlo y no mirarlo y hacernos los locos, pues obviamente va a ser más difícil para nosotros encontrar esas soluciones, ¿verdad? Claro. Y es que, Rosana, hemos aprendido quizás hasta culturalmente que pues, si uno le pone una sábana a algo se tapa. Y emocionalmente también podemos ser así. Pero está comprobadísimo que entre más lo queremos tapar, aquí todos los expertos que vienen hablan mucho del secreto, de esas cosas que son secretos a voces en las familias y que todo el mundo lo sabe, pero aún así nadie dice que lo sabe para no herir a alguien más. Ayer hablábamos del tema de la infidelidad y muchos de los mensajes que la gente ponía es,
yo ya sé que él me es infiel, pero él no sabe que yo sé. Todo eso que nosotros creemos que estamos guardando de una o de otra manera nos va a sacar una factura en el cuerpo. Entonces Exacto. Quizás nos hemos acostumbrado a la inversa, a tapar, pero cuando empezamos a destapar, a ir quitando capa por capa, es cuando realmente empezamos a sanar, aunque nos cueste pues mostrarnos vulnerables también, Rosana. Uh-huh. Y en ese caso, por ejemplo, digamos, sí, ¿verdad? O sea, hay muchos conflictos en esa parte donde sí, yo hay un secreto, yo sé que está pasando, pero él no sabe. Que yo sé. Pero que yo sé. Pero en realidad, o sea, es ¿por qué yo estoy soportando una situación como esta? ¿Verdad? O sea, ¿qué hay detrás de? O sea, no es el hecho del que yo sepa o el que él no sepa o que sí sepa, sino que en realidad, ¿por qué yo sigo en esa situación? ¿Verdad? Entonces hay muchas situaciones, por ejemplo, igual el miedo a quedarme sola, el miedo, o sea, obviamente el miedo a estar sola puede venir de muchas cosas, como por ejemplo, es que nunca he trabajado, siempre he sido ama de casa, y entonces, ¿qué voy a hacer? Ya mis 30, 40 años, entonces siempre está como ese miedo de la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hubo soledad? Porque aquí hay, digamos, me quedo sola, me separo de mi esposo y me quedo sola. Y entonces, ¿dónde hubo soledad? En la adolescencia, en la niñez. Y entonces empiezan a ver, por ejemplo, cosas como, sí, es que yo me sentía sola porque mis papás siempre trabajaban y entonces me pasaba sola todo el tiempo, o tal vez mis papás sí estaban ahí, pero yo me sentía sola porque solo miraban a mis hermanos. Entonces hay esas cosas que están de verdad tan profundo, y en realidad todos tenemos nuestros traumas en la niñez, en la adolescencia, ¿verdad? Donde hemos quedado marcados, y que no porque las hayamos tenido pues es como, ay, pobrecito de mí, y así fue, así me tocó vivir a mí, sino que es nada más voltear a verlo de una manera más amorosa, de que también, obviamente, de mis papás tuvieron su historia, que también de ellos también de pronto pudieron haber sido abandonados, sentirse solos, también así les tocó vivir, y nada más que yo lo estoy trayendo ahora a la vista, para tomar conciencia y poder así ayudarme no solo a mí, sino que también a mi clan, ¿verdad? A toda mi familia, que eso es lo más lindo, que en realidad no solo me ayuda a mí, sino que me ayuda a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Vamos a seguir platicando del tema, sé que tiene muchos puntos todavía que tratar, ya veo por aquí bastantes consultas, pero creo que es importante que desarrollemos algunas partes para que nos queden bien claras, así que nos vamos a ir a la pausa. Gracias por dejar todas sus consultas y comentarios en nuestro WhatsApp 5511-9890 o en nuestro Facebook, nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Seguimos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Y ya estamos listas para seguir con más del programa, hoy platicando de esas emociones reprimidas detrás de los dolores de espalda. Nos acompaña Rosana de León, ella es experta en bioneuroemoción. Muchísimas gracias a los que están ya haciendo sus consultas y comentarios. En unos minutos vamos a esa parte, pero la dejo hablar para que nos siga contando otras dolencias relacionadas con la espalda. Ok, entonces, solo retomando esa parte de las cervicales para cerrar ahí este punto, es como ya luego de haber pues encontrado esas como respuestas que nos podemos hacer a nosotros mismos, es esa siguiente parte, ¿verdad? ¿Qué acción tomo? Entonces, ¿qué acción poder tomar cuando me doy cuenta de que es algo que me molesta, que hay algo que me molesta en mi esposo, por ejemplo? Es pues obviamente ver también ¿qué otras opciones tengo? ¿Cómo lo puedo yo manejar? Es decir, cambiar un poco mi punto de vista, ser más flexible, ¿verdad? O sea, a veces queremos que la gente haga las cosas tal como nosotros queremos que sean. Somos autoritarios muchas veces. Entonces, es como cambiar ese punto de vista, ser más flexibles, ¿verdad? O sea, no es que todo momento nosotros tenemos la razón. Y es que en realidad la vida no se trata de estar peleando con quién tiene la razón y no. Todos tenemos nuestras ideas. Y entonces es también comprender esa parte, ¿verdad? O sea, de que no siempre yo tengo que ganar. Siempre estamos tan acostumbrados a eso, ¿verdad? Mundial, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. No, ¿verdad? O sea, siempre si alguien gana, alguien pierde. Entonces es como nada más verlo de otra manera. Es decir, si yo expongo o me abro más bien a la posibilidad de aceptar un nuevo punto de vista, entonces también estoy ganando, no estoy perdiendo, ¿verdad? Es como ver de esa manera la vida. Y luego, bueno, viene algo que
Regularmente la columna tiene sus curvaturas normales, ¿verdad? La curvatura del cuello, la curvatura de la cintura, que es la lordosis, pero también está la cifosis, que es como esa parte redondita que está en la parte de las dorsales. Pero a veces hay hiperlordosis o hipercifosis, ¿verdad? O sea, vemos demasiada curva en la cintura, demasiada curva en nuestro cuello. O el hipercifosis, que es como lo comúnmente le llamamos la joroba, ¿verdad? O sea, demasiado la parte de atrás de nuestra espalda. Y esto puede devenir de algún conflicto. Obviamente es recordar que todo lo que es articular, muscular, tiene que ver con desvalorización. ¿Sí? Yo me quito el valor porque no puedo hacer algo que quisiera hacer, porque no me gusta que hagan algo diferente a lo que yo digo, es desvalorizar, ¿verdad? Entonces, es un conflicto de desvalorización frente a la mamá o a la descendencia, o sea, es decir, hacia los hijos. Esta parte, ¿verdad? Cuando se nos hace como esa pequeña jorobita o nos hacemos como más hacia adentro, obviamente también está relacionado un poco con la gente que es muy tímida, que, digamos, no puedo expresar y entonces es como que me voy enconchando y me voy haciendo una bolita y es como retornar a la postura fetal, ¿verdad? Entonces es cuando de pronto he tenido alguna madre que ha sido muy dura y entonces ese peso emocional de la madre hace que yo me vaya enconchando y ella vaya buscando esa postura fetal como queriéndola encontrar nuevamente, ¿verdad? Pero es nada más como igual de venir, no es como, bueno, sí, es porque mi mamá era así, porque mi mamá era dura, era mala, me decía, me hacía. No es solo esa parte de venir y tirar la chibolita, ¿verdad? Venir y decir, sí, es porque mi mamá es, por eso es que yo tengo este padecimiento. No es nada más de eso, porque ¿qué gano con eso en realidad? Solo venir y echar la culpa. Pero en realidad lo que nos va a ayudar a liberarnos de esas molestias físicas, de esos dolores, de cualquier situación en nuestra vida, es la comprensión, ¿verdad? Que es una palabrita tan sencilla, pero que tiene tanto poder. Pero ¿cómo se hace, verdad? Ajá, ¿cómo hago yo para comprender que me decían que yo era una prostituta? O sea, por ejemplo, o que me decían que yo no valía nada, o que me decían ciertas situaciones que dolían, ¿verdad? Es como, bueno, igual, ¿verdad? Lo que decía al inicio, comprender que mi mamá pudo haber tenido también una situación similar por la cual ahora se repite, ¿verdad? Y yo estoy ahora acá tomando conciencia. ¿Para qué? Para que igual es como un acto de amor que yo hago hacia mi familia y también esto no trasladarlo, ¿verdad? Si yo tengo hijos, pues obviamente ya tomo la conciencia de que no tengo que estar repitiendo lo que a mí me dolía. Vamos a ir a las vértebras torácicas, ¿sí? Las dorsales, las 12 vértebras, que este es un conflicto regularmente que tienen las personas con mucha inseguridad afectiva, ¿verdad? También un conflicto del hacer, del tengo que hacer, que yo me cargo con esa responsabilidad de pronto de hacer feliz a alguien, ¿verdad? En de las cervicales hablamos un poquitito con el pensar, hacer, decir. Ahora estamos hablando un poquito con el hacer. Solo me tiro más a la parte de hacer todo, porque si yo hago, de pronto pienso que voy a recibir el afecto que me ha faltado durante toda mi vida. Y entonces hago y son esas personas que no paran, ¿verdad? O sea, que se levantan súper temprano. Que se desbordan en el dar. Exacto, se desbordan, ¿verdad? O sea, no se dan un momento para ellas mismas, no tienen ese momento de felicidad, de que en realidad están haciendo algo porque lo disfrutan, sino porque siempre es correr, hacer y venir, y yo tengo que solucionarle esto. Es que, por ejemplo, tengo un amigo y entonces tiene un problema y entonces yo digo, no, yo lo voy a ayudar y yo lo voy a ayudar a que salga de ahí y hago, pero trato de ser como de una especie de salvavidas, ¿verdad? Trato de ponerme en ese papel de salvavidas. Entonces, si las personas que tienen padecimiento de dolor en el área, sobre todo, que estamos hablando el torso, es decir, desde el cuello hacia la parte de la cintura, es porque de pronto tienen un problema un conflicto del hacer, ¿verdad? Me cargo de ese peso, me cargo del peso y la responsabilidad de que las personas sean felices. También, pues obviamente se espera, son personas que esperan mucho de que hagan algo por ellos,
¿verdad? O sea, estoy esperando y me quedo ahí en ese papel de la espera, porque si alguien hace algo por mí es porque en realidad soy importante, porque si en realidad me dice, pero en realidad estamos ahí en el mismo, ¿verdad? En el papel del querer, el hacer. Entonces, pues obviamente si no lo tengo de vuelta, me voy a decepcionar y voy a tener estos conflictos en la espalda. Hay, por ejemplo, casos en donde el mismo dolor, digamos, de las vértebras torácicas hace que me duela el pecho, ¿verdad? Me duela incluso al respirar. A veces sucede mucho cuando uno a veces hace ejercicio, demasiado ejercicio y siente como que las costillas duelen, pero es también en base a un conflicto que es miedo a sentir algo hacia alguien, ¿verdad? Y que esa persona no nos vaya a corresponder. Entonces puede ser que el respirar y me duele, entonces es como tener un conflicto, es nada más de observar hacia qué le estoy teniendo miedo, ¿verdad? Las preguntas claves en esta parte de las vértebras torácicas es en qué situaciones te estás responsabilizando de la felicidad de alguien. Entonces igual, ¿verdad? Ponerse en ese momento donde inició y preguntarse, ¿en realidad me estoy responsabilizando de alguien? Estoy, incluso, digamos, al querer venir y ayudar y siempre ayudar, estoy desvalorizando, no me estoy desvalorizando a mí mismo, sino que estoy desvalorizando de cierta manera a alguien porque no creo en que esa persona tenga la capacidad de que pueda solucionar las cosas por sí mismo, ¿verdad? Entonces, un conflicto muy ligado con el ser mamá, ¿verdad? A veces queremos ser las salvadoras de nuestros hijos y que no le pase nada, que nadie los toque, que nadie les diga, Entonces siempre estamos en ese conflicto del que ellos no pueden solucionar, pero en realidad también tenemos que dar ese chance y no desvalorizarlos para que puedan solucionar también las situaciones, obviamente con el acompañamiento, porque si obviamente estamos hablando en el punto de ser madre, pues obviamente hay que acompañar, ¿verdad? Más que querer controlar el hecho de que no pase nada. Claro, y sobre todo con las diferentes edades, ¿verdad? Porque nadie va a hablar de un bebé, por ejemplo, y de cuánta dependencia necesita el bebé con su mamá. Exacto. Pero a veces estos problemas ya se dan en otras edades y ya el hijo tiene 40 años, ya está en el segundo matrimonio, ya tiene 4 hijos, una vida, un trabajo, unas decisiones, un camino que ha decidido tomar, pero todavía nosotros como mamás podemos estar pensando, no estoy haciendo lo suficiente, está mal esto que está haciendo, lo veo mal y yo no sé cómo ayudarlo. Y ahí es donde viene este juego de emociones, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, obviamente, en definitiva, siendo un niño, pues la mamá está al pendiente por completo de todo, pero incluso ya teniendo una edad donde un niño ya empieza a caminar, claro, ya empieza a hacer las cosas por ellos solos, también es muy importante dar ese momento donde el acompañamiento de una madre está, porque de verdad ese es el punto, ¿verdad? Acompañar y ver que estoy ahí por si te vas a caer, yo te puedo ayudar, pero no es quitarlo antes de que pase cualquier cosa, ¿verdad? Incluso a veces sin que esté pasando, es algo que estamos ya creando previo a. Las acciones que podemos tomar en este caso es preguntarte si quieres decir que sí o no a algo o a alguien, ¿verdad? Siempre está relacionado con esa parte de que a veces hacemos todas las cosas porque tenemos esa idea de que queremos ser los salvadores del mundo, pero en realidad es algo que quiero hacer, o es algo que está ahí inconscientemente en que tengo que salvar a todo el mundo porque necesito tener esa afectividad que me faltó, ¿verdad? Y luego también hay una afección que también es muy común y que por la cual duele a veces mucho la espalda, que es la escoliosis, que es esa desviación de las vértebras, ya sea en una forma de S o en una forma de C, donde, por ejemplo, las vértebras dorsales, puede haber una más salida de un lado y las vértebras lumbares hacia el otro. Entonces, obviamente hay que ver la tonalidad de esos dos puntos, ¿verdad? Se ve en esos casos cuál es la vértebra que está, pues obviamente saliéndose en la parte tanto superior como la inferior, y ahí es donde vamos a encontrar la relación. Pero en general, la escoliosis es un conflicto igual de desvalorización respecto a los colaterales, es decir que es hacia mis hermanos, hacia un primo, hacia mis compañeros de trabajo, es decir, me siento como que me hicieron hacia un lado, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que presenta el cuerpo, que las vértebras se hacen hacia un lado
porque obviamente mis pensamientos están ahí, ¿verdad? O sea, yo siento que nadie me toma en cuenta, que siempre me dejan relegado, que no tengo ningún papel importante acá. Entonces hace que obviamente la columna se desvíe. Igual aquí hay un caso muy puntual en donde había un adolescente que pues recientemente tenía el caso de que nació un hermanito. Y entonces obviamente al tener la familia, un nuevo niño y la alegría y todo, pues esta persona se sintió relegada, ¿verdad? Y en ese papel que de pronto había sido hijo único, pues pasó a ser ya no la parte importante de la familia, sino que pasó a ser segundo plano, y entonces empezó a tener conflicto de escoliosis y obviamente los dolores de espalda, porque a veces si es demasiado profunda la escoliosis, es un dolor que puede ser profundo, ¿verdad? También puede ser relacionado con un conflicto de huir de una situación o de alguien, ¿verdad? O sea, hay alguna situación en donde quiero salir corriendo de aquí, ¿verdad? O sea, ya no aguanto esta familia, me quiero ir de acá, no aguanto ese trabajo, me quiero ir, entonces tengo que como huir, obviamente, en la parte corporal para que pueda yo despertar y ver qué es lo que en verdad estoy pensando. Las vértebras lumbares, que son las 5 vértebras que están en nuestra cintura y que regularmente también es una... Ya escucho es más. Común, ¿verdad? Es muy común. Dolor de cintura, dice uno. Dolor de cintura. Tengo dolor de cintura baja. Es algo muy común que se da tanto las cervicales como las lumbares y casi que siempre a veces tiene relación las personas que tienen alguna hernia cervical con una hernia lumbar. En esta área de las lumbares es como, por ejemplo, si nosotros imaginamos que vamos a empujar un carro, es como donde ponemos obviamente aparte de las piernas el mayor empuje y la mayor fuerza, es como en la espalda o en la espalda baja donde hacemos el movimiento de empujar. Y ese empujar, como por ejemplo si lo viéramos en los animales cuando se pelean, también están como luchando y empujándose unos contra los otros y es un conflicto de lucha. Sí, es un conflicto de lucha, pero obviamente también está en un conflicto del tener. Vimos que la parte de las dorsales era el hacer. Ahora estamos viendo un conflicto del tener, ¿verdad? Es un ejemplo de tener bienes materiales, el tener igual el afecto, siempre está relacionado, ¿verdad? Y sobre todo en el carecer, en el miedo de que me haga falta tener trabajo para sobrevivir, que me haga falta tener dinero, porque con eso yo tengo que vivir, me hace falta tener a alguien a quien amar, a tener a alguien que me haga compañía, a tener a alguien por el quien yo pueda disfrutar, ¿verdad? Es un conflicto del tener, pero es un conflicto de lucha a la vez, ¿verdad? O sea, es como estoy luchando entre esa parte del querer tener, ¿verdad? El tener algo, pero de pronto tengo ese conflicto con esa misma persona, lo quiero tener, pero a la vez no lo quiero tener, es contradictorio, obviamente, ¿verdad? Esas incongruencias que se dan. A la vez también es esa lucha, ¿verdad? Es el de no recibir la ayuda. Porque, o sea, quiero tener, por ejemplo, dinero para comprarme una casa, pero entonces trabajo, pero no permito que, por ejemplo, mi pareja me ayude a conseguir eso. Y a veces decimos, es que no me ayuda, es que yo quiero comprar una casa, pero no me ayuda mi esposo, y solo yo soy la que estoy viendo por querer comprarla. Pero en realidad siempre hablamos del otro como que si fuera alguien externo a nosotros, pero en realidad es que nada más somos nosotros los que estamos diciendo, porque en realidad no es que no me ayude, sino que yo no permito que me ayuden. Entonces, ¿por qué no doy ese paso y dar la apertura para que en realidad yo pueda sentirme más descargada, no sienta esa compresión obviamente en la cintura y pueda obviamente vivir mi vida más tranquila? Claro, y aquí encontramos otra incongruencia, ¿verdad? O sea, necesito ayuda, pero no quiero que me ayuden. Puede ser desde las creencias más profundas de a la larga, si es mío, yo la compré, sale a mi nombre y así nadie me la puede quitar. Uh-huh. O no quiero mostrarme débil de que necesito ayuda, entonces no puedo pedir ayuda, pero necesito que me ayuden. Exacto. O sea, es una cosa, parece un juego de Cantinflas esta Ajá. cosa, ¿verdad? Pero internamente a veces estamos así, en esta confusión por dentro de sí quiero, pero no quiero, sí voy, me gusta, pero no voy me a gusta. ir. Y el cuerpo lo empieza a resentir en la cintura, Uh-huh. entonces. Exactamente. Entonces ahí igual está relacionado esa parte también un poco de la parte sexual, ¿verdad? El quiero tener, por ejemplo, relaciones sexuales con mi esposo, pero no puedo
por alguna situación, y es porque no me dejo, o porque yo incluso internamente no quiero tener, porque tenga también un conflicto ahí enraizado de, obviamente, el tener relaciones sexuales está relacionado con la procreación, ¿verdad? Entonces, de pronto tengo un conflicto de no tener hijos internamente, porque en mi familia de pronto hubieron muchas muertes de niños, y entonces inconscientemente yo tengo en mis células esa información, y entonces yo misma hago que no, pues cada vez que va a haber un acercamiento sexual, yo lo pare de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo digo, no, es que mi pareja no deja que tengamos relaciones sexuales, pero en realidad es un conflicto que tiene esa persona internamente. Claro, y usted mencionó al inicio que a la larga una generalidad que tenían todos los problemas de la espalda era la rigidez, ¿verdad? Y esta incapacidad a veces de poder recibir es esta rigidez también, o esta creencia de rigidez. O sea, yo no me voy a doblar porque si yo necesito, me pongo en una posición vulnerable. Exacto. Entonces, estoy tan rígida que no se va a permitir el recibir, aunque realmente lo necesito, ¿verdad? Exactamente, y ahí es donde en realidad empiezan esos conflictos, ¿verdad? No sentirse sostenido, ¿verdad? Por la vida es parte de estos conflictos también, y que de ahí deviene también un problema que regularmente lo escuchamos mucho, el lumbago, ¿verdad? O sea, ahí estábamos hablando mucho de las vértebras lumbares, pero el lumbago es una afección que hay en el músculo, ¿sí? Y cuando hay una afección en el músculo es un conflicto que tengo de impotencia, no poder hacer algo, ¿verdad? Que igual es relacionado, pero obviamente hay gente que va a decir, no, es que no tengo ninguna hernia lumbar, pero sí tengo lumbago, ¿verdad? Siento un aire, me diría alguien por ahí, ¿verdad? Es esa impotencia, a veces si es muscular es una impotencia que no puedo hacer algo, ¿verdad? Las acciones que debemos de tomar en esta parte de las lumbares es soltar esas responsabilidades, ¿verdad? O sea, soltar responsabilidades y sobre todo confiar un poco también en que, como estamos hablando en el tener, ¿verdad? O sea, el que quiero tener algo material, quiero tener algo afectivo, también confiar en que pues la vida y el Ser Supremo o Dios, como cada persona le quiera llamar, siempre nos va a dar las cosas que necesitamos. Y aquí me gusta mucho, digamos, hacer como esta analogía. Regularmente a veces miramos los árboles que están pues en los arriates de nuestras calles, ¿verdad? Y una vez pues surgió en mí esta idea, o sea, en realidad en un momento de mi vida también tenía esta creencia de que qué va a pasar, después no va a haber, no voy a tener suficientemente dinero. Y un día en la mañana, pues saliendo de mi casa, miraba un árbol que estaba en la calle y lo miraba tan verde, tan bonito, y decía, pero si en realidad nadie le echa agua a este árbol, ¿cómo es que está ahí parado? ¿Verdad? Y fue cuando caí en cuenta que en realidad, como cada uno le queramos llamar, o sea, Dios siempre está ahí dándonos todo. En realidad no necesitamos estar preocupados de que si va a haber dinero, que si va a haber trabajo, que si va a haber afecto. En realidad ahí está. Lo único es que nosotros no dejamos que en realidad esas cosas vengan, porque siempre estamos tan preocupados de que las cosas las vamos a perder y las estamos perdiendo antes y no damos chance que en verdad nos vengan. Entonces, como soltar esa parte, soltar las responsabilidades, demasiadas responsabilidades que nos ponemos encima, y también confiar. Es como tener esa confianza que las cosas van a suceder de una mejor manera. Claro. Empezar a conectarnos con nuestra certeza interior también, ¿verdad? Exacto. Vamos a seguir platicando del tema, pero nos vamos a ir nuevamente a la pausa, así que por favor quédese aquí en sintonía de Globo 98.9. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Cada canción tiene su historia. Globo 98.9. Tus recuerdos. Tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Continuamos con más del programa, hoy platicando con Rosana de León sobre las emociones reprimidas detrás de tus dolores de espalda. Vamos a platicar en este momento de la ciática, que también es una dolencia muy común. Solo antes de hablar de la ciática, solo quería hacer como igual las recomendaciones y las preguntas que se deben de hacer a estas personas que tienen dolores lumbares. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué te da miedo o vergüenza pedir?
Otra es, ¿en qué áreas te esfuerzas mucho por hacer todo sin pedir ayuda o la atención que necesitas? ¿Verdad? Entonces es como para que cada uno se vaya preguntando y vaya solucionando ahí en su interior. Y en las acciones también, que otra de las acciones es pues hablar con las personas de las necesidades que tenemos, ¿verdad? O sea, alguien me preguntaba por ahí si yo tengo dolor en las lumbares, el ejercicio me puede ayudar. Pues claro, o sea, digamos, siempre todo nos puede ayudar, ¿verdad? Hacer ejercicio, fortalecer los músculos lumbares, el tomar una medicina, por ejemplo. Nosotros en Bioneuroemoción nunca decimos dejen de hacer las cosas que ya están haciendo, porque obviamente son para pro, ¿verdad?, de su salud. Pero lo que va a hacer la bioneuroemoción es que a la hora de tomar conciencia, es decir, a la hora que yo me hago estas preguntas, por ejemplo, en dónde es donde yo necesito descargar responsabilidades o tomo esa acción, por ejemplo, una acción es venir y hablar con alguien, con mi pareja o con mis papás o con mis hijos y hablar sobre esas necesidades que yo tengo, en verdad, poder expresarlo y poder decirlo. Entonces es lo que en realidad va a ayudar que las personas empiecen a sentir una mejoría, ¿verdad? Porque hay casos donde alguien pueda tener un dolor lumbar y me va a decir, es que, bueno, esto pasaba cuando vivía con mis papás, pero luego me fui a vivir un año fuera y durante ese año no me dolía, ¿verdad? Y entonces es eso, ¿verdad? Lo que yo estaba viviendo con mis papás y lo que yo no me atrevía a decir, lo que estaba en realidad sucediendo. Vuelvo a vivir otra vez con mis papás y me vuelve otra vez el dolor. Entonces, obviamente, algo que yo tengo que cambiar, no esperar que las personas cambien. La ciática. Hablando de ciática o el nervio ciático, es obviamente hablar de nervios. No estamos hablando directamente a algo específicamente de vértebras, pero lo quise pues poner dentro de los puntos porque es algo muy común que tenemos y especialmente porque pasan esto, ¿verdad? El dolor de la lumbar. Son conflictos que tenemos de separación, puede ser con alguien o algo, combinados con el miedo a carecer algo, ¿verdad? Carecer específicamente en la parte de dinero. Es una carencia de líquidos que es relacionado con igual obviamente con la parte del riñón, pero cuando obviamente hablamos de líquidos hablamos de liquidez y hablamos de la parte económica. Entonces hay un conflicto que pueda tener relacionado con eso. Y también es mucho rencor y mucha agresividad guardada durante hace mucho tiempo. Es decir que cuando hablamos de nervio, porque es el nervio ciático, obviamente nos duele hasta lo más profundo, ¿verdad? No nos duele el hueso, nos duele en lo más profundo, como hablar de los dolores de dientes, por ejemplo, es algo que tenemos ahí tan en lo profundo. Es un dolor o una tristeza que tenemos ahí guardada desde hace mucho tiempo y que la vida nos está dando la oportunidad de que las podamos ver y afrontar ese miedo que tenemos, ese miedo al dolor, el miedo al dolor de perder algo, el miedo al dolor de perder a alguien, por ejemplo. Entonces, siempre va a estar relacionado con esa parte de los bienes materiales. Puede esta persona que crea que si pide ayuda, va a tener que someterse a los deseos de esa persona que le está ayudando. Entonces también es un conflicto, una creencia donde si yo cedo, ¿verdad? Lo que hablábamos es como que entonces voy a tener que hacerlo todo lo que él me dice o lo que ella me dice. Entonces eso crea conflicto, crea un pensamiento, un juicio y hace que tengan dolor en esa parte. Obviamente si ya es el dolor de nervio ciático, a veces se puede presentar en las lumbares, se puede presentar en el glúteo, en la parte de atrás de la pierna, en la pantorrilla. Ya en cada una de las personas tiene que ser obviamente hablando con ellas en específico de qué área es la que más les duele, más les afecta, para ver qué es lo que está pasando, porque obviamente todo tiene relación a otros conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, las piernas, el avanzar, el no querer ir hacia un lugar, el tener miedo a que si yo avanzo puede pasar esto, o que si mejor me quedo aquí, entonces mejor el dolor hace que no avance. Entonces es como mantenernos en esa línea, ¿verdad? De comodidad y de miedo de que no pase nada. Las preguntas claves de esta parte del nervio ciático es, por ejemplo, ¿qué situaciones provocan miedo a no tener lo necesario para sobrevivir? ¿O qué recuerdos del pasado le vienen a la mente que da miedo a afrontar por ser muy doloroso? ¿O en qué situaciones haces como que eres fuerte, pero en realidad sientes miedo?
Entonces es de evaluar, responderse, tomarse esos tiempos. En realidad es que uno no para, entonces es importante tomarse unos minutos, reflexionar. No es necesario irse a un retiro, no es necesario hacer nada grande para en realidad encontrarse hacia uno mismo y encontrar esas respuestas que andamos buscando, que alguien nos diga, que alguien nos responda por qué me duele, díganme, por favor, ¿verdad? Con aquella necesidad, sino que nosotros mismos nos podemos responder y luego tomar esas acciones. Claro. Luego vamos al sacro. El sacro es ese hueso plano que tenemos abajo de la cintura, que está fusionado, son 5 vértebras que están como fusionadas, por decirlo así. Y en el latín, ¿verdad? El sacro es lo sagrado, ¿verdad? Esa simbología que te decía hermosa que hay entre las palabras y en realidad, o sea, ¿por qué le pusieron sacro, verdad? O sea, digamos, ¿de dónde es que empezó a llamársele sacro? Pero en realidad es que ahí está guardado todo lo que es sagrado para la persona, las ideas. Por ejemplo, alguna persona, para alguien puede ser la libertad es algo sagrado para mí, ¿verdad? Y si yo me siento vulnerable o siento que estoy perdiendo la libertad, pueda tener algún dolor o alguna manifestación en el área del sacro, ¿verdad? Aparte, lo sagrado también se relaciona con esa parte también de algo impuesto, ¿sí? Algo que, igual, obviamente estamos hablando de libertad, un amor impuesto, gente que después se tiene que casar con alguien por conveniencia o porque en realidad ella misma se acaba de poner la conveniencia, ¿verdad? O sea, no es como que, ay, mis papás dijeron que yo me tenía que casar con esta persona porque entonces iba a tener una buena economía, sino que a veces esa misma persona se puede poner en esa imposición, ¿verdad? Es que tengo que estar con esa persona porque solo así voy a poder sobresalir o solo así voy a hacer esto. Entonces, ¿qué es esas cosas sagradas que de pronto puedan estar? Claro, y eso puede variar muchísimo de persona a persona, ¿verdad? Exacto. Lo que para mí yo le doy ese valor de sagrado y de importante. Para cada quien va a ser diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo sagrado para ti? Va a ser muy diferente a lo que para mí es sagrado, ¿verdad? Entonces es toda esa relación de la dignidad, por ejemplo, o sea, el sentirme vulnerable también es como parte importante de los conflictos del sacro. Y luego nos vamos a la última parte, que es el coxis, que es el vestigio de la cola, diría biológicamente, ¿verdad? Es esa partecita chiquitita donde a veces podemos tener alguna desviación de vértebras, o alguna fisura o algún golpe, ¿verdad? Regularmente siempre se da cuando a veces nos damos un sentón. En mi caso yo padecí el coxis porque en alguna ocasión me di un sentón, ¿verdad? Ahí sí que entre comillas, pero obviamente tenía ahí alguna situación que tenía que resolver hasta obviamente encontrar cuál era mi conflicto. En mi caso lo voy a contar un poco. Estaba en una situación entre el seguir en un trabajo y cambiar por completo a otra área que es esta, ¿verdad? Entonces ya estaba muy acomodada en esa parte y justo en esa transición empecé a volver a tener ese dolor de cola, ¿verdad? O sea, era para mí el estar sentada, pues me dolía y al pararme era peor. Entonces solo estar caminando era lo que me mejoraba. Entonces, que era el llamado de que entonces ya no estés en este lugar. Levántate, aunque te duela, y caminá. Y avanzá. Y obviamente al cambiar de dirección hacia donde ahora estoy, pues el dolor se desapareció. No voy a mentir que a veces puede haber algún dolorcito, pero es que otra vez empiezo a tener alguna idea con respecto a eso y el cuerpo te vuelve a avisar. Claro, porque volvemos constantemente a nuestras creencias. Ese es el poder que tienen las creencias, es ese, ¿verdad? Uh-huh. En positivo y en negativo, ¿verdad? Porque constantemente nos vuelven a jalar. Entonces quizás en algún momento, en este ejemplo que usted nos da, en algún momento en el que siente un poquito de inestabilidad o que pasa algo o que fue un mes bajo, por ejemplo, porque no todos los meses son iguales, volver otra vez a la creencia de, viste, allá era lo seguro, exacto, allá no había ese problema, nunca pasaste ninguna pena, pero como elegiste este camino, a veces hay temporadas altas, hay temporadas medias, hay temporadas bajas, nos puede regresar la creencia. Y otra vez el dolor. Exacto, por eso pero lo lindo es de que como ya estamos como conscientes, claro, es como cacha en el aire. O sea, digamos, bueno, empieza el dolor, tranquila, o sea, todo está bien, hay que confiar, y pum, se va. Es como igual tener una gripe, ¿verdad? O sea, digamos, es decir,
cuando estamos conscientes, ayudamos a que nuestro cuerpo pues pase esos procesos más rápidos, ¿verdad? No quiere decir de que pretendamos nunca enfermarnos, ¿verdad? O sea, que seamos unos superhéroes, claro, y estemos siempre bien, ¿no? O sea, siempre vamos a tener esas manifestaciones porque obviamente nuestras creencias están tan arraigadas, obviamente. Claro, porque si y no siempre funciona una, funciona otra también, exacto, Rosana. Ese es el problema. Entonces, lo bueno es de que ya a la hora de estar conscientes, nada más, bueno, ok, está todo bien, está tranquilo, entonces pasa. Y así nos vamos, ¿verdad? En cualquier situación. En el coxis hay un problema también de identidad, ¿verdad? En este caso era también lo mío, era no saber hacia dónde ir, saber qué era lo que tenía que hacer. En otros casos, por ejemplo, puede ser un conflicto familiar, donde no me sienta yo en ningún lugar en la familia, ¿verdad? No tengo un lugar en específico, me siento relegado, igual un poco con lo que pasaba con la escoliosis. A veces hay conflictos de identidad, por ejemplo, de igual sexual, o sea, se esperaba tener a un niño y resultó ser una niña. Y entonces también obviamente tengo esa información celular y obviamente lo voy a ir manifestando en esas áreas que son el coxis, el ano, con estreñimientos, ¿verdad? Entonces es que es toda esa parte de identidad. Y obviamente todas las vértebras están relacionadas con un órgano, ¿verdad? Obviamente esta parte no la vimos, pero sí que tiene relación. Por ejemplo, el coxis puede estar relacionado directamente con el ano, con la parte también reproductiva. El sentarnos, la colita nos sirve obviamente para sentarnos en algún lugar y saber dónde tengo puesto yo el trasero, ¿verdad? Es a veces no saber dónde estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que preguntarnos? ¿Es en realidad estoy conforme, estoy tranquila donde yo estoy? Estoy donde quiero estar. Ajá, estoy donde quiero estar. Bueno, si no es así, pues entonces tomar la acción y caminar, ¿verdad? En mi caso. Claro. Y pues así es hasta ahí, digamos, es como toda la parte de las vértebras, pero obviamente ahí se vienen algunas otras cosas complementarias, como por ejemplo alguien me decía, me duele el hombro y ese dolor. Tengo varias preguntas de hombro. Okay. Si quieren nos vamos a ir con las preguntas. Perfecto. Porque estoy segura que con esto terminamos de solucionar algunas dudas, algunas cositas que se nos hayan escapado, porque realmente es amplio este punto de la espalda, pero lo vamos a tratar de tocar en algunos puntos que tengo por aquí en preguntas, pero me informan que vamos a la pausa, así que por favor espérennos un minuto más y ya estamos de regreso. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Continuamos con más del programa, hoy platicando con Rosana de León sobre las emociones reprimidas detrás de los dolores de espalda. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía. Nos vamos de lleno a las preguntas. Dice, muy buenas tardes, me cayó de perlas el tema. Escuchando el programa me estoy dando cuenta del problema de mi esposo. Él tiene mucho tiempo de padecer dolor de cintura. Hay días en los que le duele más que otros, al grado que a veces al agacharse se queda como trabado y no se puede enderezar. Pero escuchando les puedo decir que a él le cuesta muchísimo recibir ayuda. Los dos trabajamos y yo trato de ayudarle, pero a él le cuesta recibir mi ayuda, y eso que soy su esposa, porque él tiene la creencia muy fuerte de que él nos tiene que mantener y que se siente mantenido cuando me recibe el dinero o mi parte o mi colaboración. ¿Cómo podría ayudarle en esto? Sí. Ahí, que bueno, la felicito porque puso mucha atención y identificó súper, y qué linda la historia, porque en realidad es eso, o sea, ella identificó también esa creencia que él tiene. ¿Cómo le puede ayudar? Pues obviamente en el ir diciéndole un poquitito de que no está mal que él reciba ayuda. Obviamente es un proceso que él tiene que hacer, porque por muchas veces que querramos nosotros ayudar a las personas, en estos casos obviamente él es el único que tiene la decisión de poder abrir ese paso a cambiar esa creencia, ¿verdad? Porque eso está súper enraizado obviamente en algo que él vivió en la niñez, ¿verdad? Algo que escuchaba, donde él tenía que ser el sostén de la familia y pues obviamente el que no podía recibir la ayuda de nadie más. ¿Cómo poderle ayudar a él desde siendo su pareja? Pues obviamente ahí sí que si ella trabaja, obviamente ya le está
ella ayudando de cierta forma, es como el encontrar que somos uno, ¿verdad? O sea, digamos, es la creencia de él, pero obviamente también es parte también de la creencia de ella. Puede ser que de pronto en su inconsciente pueda estar el hecho de decir me tienen que mantener aunque ella trabaje. Puede ser que eso era lo que haya escuchado siendo niña. O sea, estoy inventando cosas porque obviamente no conozco la historia, pero puede ser que desde su punto de ella misma pueda empezar a cambiar ciertas cosas en su interior, en su pensamiento, donde puedan ayudar también a esa otra parte que es parte de ella misma a que libere esa creencia y pueda liberar el dolor. Muy bien, muy bien. Alma dice por aquí, buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿cómo me puedo repetir y entender dentro de mí misma que debo dejar toda esta carga de la casa? ¿Cómo empiezo a delegar responsabilidades? Les cuento, tengo una hija de 20 años que cree que aún tengo obligaciones con ella. ¿Cómo empiezo a que esto ya no me importe, que ya no me importe nada y a vivir mi vida siendo responsable solo de mí? El dolor de espalda alta ya no lo soporto y encima los hijos de mi segunda pareja me dejaron con el 80% de responsabilidades después de que mi esposo tuviera un derrame. Este derrame lo dejó imposibilitado y también le diagnosticaron fibromialgia. Me siento como agobiada entre las dos situaciones de los tuyos y los míos. Uh-huh. Mi deseo es dormir todo el tiempo porque me siento muy cansada. ¿Qué me puedes recomendar? Sí, obviamente es demasiado el peso que tiene. Pues ahí hay que ir a buscar un poco sobre su historia, ¿verdad? Tanto en la niñez como en la adolescencia, porque obviamente ahí está. Es como el que pueda liberar ya esas emociones, porque en realidad sí, el tener tanta carga, el venir y decir... Ok, sí, es una parte tomar acción y hablar, por ejemplo, con su hija de 20 años y decir, bueno, o sea, hay momentos en que sí lo pongo ahí en claro, en donde tú ya eres una adulta o casi adulta y ya eres responsable también de tus cosas, ¿verdad? Pero no solo también es venir y decírselo, pero sino ella tiene que entender de dónde es que viene toda esta carga, ¿verdad? De dónde es, obviamente, en la parte de su niñez donde había carga también en su familia y que ella lo está como de alguna manera repitiendo, ¿verdad? Entonces es bueno como que si lo pudiéramos ver en consulta. Muy bien, dice, quisiera saber sobre el dolor de cadera y de pelvis, ¿a qué se debe y si tiene relación con esto de la espalda o es aparte o se trabaja aparte? Gracias, muy buen programa. Sí, es un poquitito con relacionado con el sacro y el coxis, ¿verdad? O sea, la pelvis es como esa parte, aunque obviamente también es esa cajita, la pelvis, ¿verdad? O sea, que a veces guarda también, tiene relación mucho con la apertura, ¿verdad? O sea, específicamente hablando en la parte femenina, que cuando vamos a ser mamás, pues obviamente la pelvis tiene una flexibilidad también y puede estar relacionado con algún conflicto de no ser flexible. Bien, dice por aquí, todo lo que está mencionando la invitada me cae muy bien. Tengo mucho dolor de espalda y a veces siento como que me ardiera. Me he dado cuenta con lo que ella ha dicho que todo esto me vino a raíz de un préstamo de dinero que le hice a un hermano. Y qué bueno que ya se dio cuenta. Entonces es nada más de ver si ese conflicto está activo, porque tal vez de pronto pueda estar ese préstamo ahí que ella esté esperando recibir obviamente los pagos y a veces es por eso mismo de no querer pues obviamente pelearme con la familia, pelearme con mi hermano, me callo. Pero a veces es importante, aunque demos por perdido a veces ciertas cosas, hablarlo y expresarlo, ¿verdad? Porque si nos quedamos ahí guardados y cada vez que yo miro a mi hermano estoy con ese conflicto de que me tiene que dar el dinero pero no me lo da. O entonces que nos da miedo cobrar, que eso también es una creencia tan común y tan fuerte, ¿verdad? Más si es familiar, o sea, ¿cómo le voy a cobrar si es mi hermano? Exacto. Entonces tengo ese conflicto y está repitiéndose, obviamente arde, porque obviamente es nervioso, o sea, digamos, arde porque está muy profundo. Ok, muy buenas tardes, las felicito por el programa. Le cuento, padezco mucho de dolor en el lado izquierdo del cuello y en el hombro del lado derecho. ¿Qué me puede recomendar? Pues obviamente ahí sí que cuando hacen estas preguntas muy generales es de conocer un poco la historia, pero igual en la generalidad le voy a responder el lado izquierdo, como lo comentaba al principio, esto del lado afectivo. Esto si usted es diestra, es decir, que si usted fuera zurda es al revés, es decir, lo que es del lado izquierdo va a ser mi parte, si soy zurda, el lado izquierdo va a ser mi parte material y si es lado derecho va a ser mi lado afectivo.
Pero en el caso de ser diestra, el lado izquierdo es la parte afectiva, algún conflicto que hay con la familia, con la pareja, y decía hombro, ¿no? Sí, hombro derecho. Era como lo opuesto, o sea, el cuello de un lado y el hombro del otro. Y el hombro puede ser, pues, obviamente toda la parte, digamos, de carga material o del trabajo, ¿verdad? O sea, el hombro siempre sirve para cargar, ¿verdad? Entonces puede haber mucha carga ahí en el trabajo y me esté haciendo falta, por ejemplo, algo en el afecto, ¿verdad? Muy bien. Esta está muy interesante, dice, me duele toda la parte izquierda del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta del pie, pero sobre todo cuando veo o estoy expuesta, por ejemplo, a una mamá que lastima a su hijo o hija, me pasa en la calle, y justo lo he ido determinando. Y justo, porque también vemos esa parte de todo el lado izquierdo, es el lado de mamá o el lado femenino, ¿verdad? Y obviamente le va a afectar todo lo que sea relacionado con el conflicto de ser mamá, de conflicto de ella con su mamá, algo que ella, memorias, exacto, algo que ella tal vez no acepte de su lado femenino. Entonces va a ser todo lo que va a caer en ella, va a ser como de ese lado, ¿verdad? Para que lo pueda despertar. Muy bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Liz, tengo 30 años, quisiera que me ayudaran. Tengo esta duda, hace unas semanas tenía un dolor enorme en la espalda y como al inicio de la cabeza, se podría decir. Se me centraba también luego el dolor en la cintura y después terminé con un fuerte dolor en los ovarios. Últimamente he tenido peleas constantes con mi esposo y cuando me enojo siento que no me desahogo y siento un dolor horrible en el estómago como un nudo que ni tomando agua lo puedo quitar. Son muchos órganos y muchas partes del cuerpo, pero me imagino que en el fondo todo tiene relación. ¿Qué me puede decir? Sí, y regularmente es eso. A veces nosotros creemos de que a veces aunque podamos pelearnos con alguien, expresarnos de que algo me está molestando, no basta nada más con venir y decir, sí, es que sos esto, sos lo otro, no me ayudas, no me comprendes, sino es que nada más también nosotros volteemos a ver hacia nosotros mismos y entonces nos empecemos a dar todo eso que estemos necesitando y buscando, porque a veces lo que necesitamos es el afecto, ¿verdad? O sea, digamos, a veces si ella dice que le duele, por ejemplo, el cuello, la parte alta entre el cuello y la parte alta de la espalda, es un problema obviamente de comunicación, porque, o sea, ella misma dice, o sea, digamos, aunque yo siento como que no me pudiera desahogar, ¿verdad? Porque hay algo guardado ahí muy profundo en ella que en realidad tal vez ni es para su esposo, sino puede haber algún conflicto en relación, si es esposo, o en relación con el papá, ¿verdad? Donde nunca pudo expresar algún enojo, algún miedo que pudo haber tenido, donde ella lo está obviamente trasladando a diferentes áreas. Y sabe cómo en el fondo todos los que nos han escrito e incluso los que no podamos leer hoy, si vuelven a leer su pregunta, ahí está la respuesta, porque incluso ella lo pone, siento como que no me puedo desahogar, entonces ¿qué tengo que hacer? Buscar la forma adecuada de empezar a desahogarme, aunque me cuesta, aunque no es lo mío, o en otras oportunidades cómo he sentido más fácil desahogarme. O sea, sabemos hasta qué es lo que tendríamos que hacer. Si yo le pudiera cobrar al hermano y él me pagara, esta sería la solución. Entonces, ¿por qué no hablo con él? Exacto. Pero la parte es que a veces nos cegamos un poco por lo mismo de los dolores físicos y emocionales, pero en la misma pregunta está casi la respuesta. Ajá, exactamente. Y hay algo que también es un ejercicio muy, muy bonito que se puede hacer, y en este caso el decir desahogarme, ¿verdad? Porque a veces venir y sentar, por ejemplo, al esposo y decir, mira, me voy a desahogar y te voy a decir todo lo que tengo ahí guardado, o sea, a veces es muy difícil, ¿verdad? O sea, y el esposo se va a sentar como que, ¿qué está pasando aquí? Nada más que ella se tome unos 10 minutos en su cuarto, en donde ella pueda estar sola sin que nadie la esté molestando, y que visualice, que cierre sus ojos, que visualice a su esposo y empiece a decir y a decir y a decir todo lo que le molesta, todo lo que le agobia, todo lo que le da miedo, qué emociones le producen. Con tan solo el poder desahogarnos de esa manera, ella va a empezar a encontrar, si se escucha, porque obviamente el consejo es, hazlo, escúchate lo que estás diciendo, y entonces ahí vas a encontrar de pronto dónde ha estado eso guardado tanto tiempo, y vas a poder ver las cosas de una manera diferente. Muy bien, muy bien. Voy a cerrar con esta pregunta. Dice, muy buenas tardes, tengo 41 años y siempre he padecido de dolor de espalda. Tengo el busto muy grande y mi trabajo es de estar parada todo el tiempo y me estreso bastante. ¿Qué me puede aconsejar? Atentamente, Valesca.
Bueno, pues ahí sí que no hay pues consejos, sino que es nada más una sugerencia. Es de que veas en realidad qué es lo que, por quién o por qué son las situaciones que tú estás dando demasiado, ¿verdad? Si obviamente uno dice es el busto, pues obviamente si es algo físico, que es el peso, y muchas de las mujeres dicen que por eso es que duele la espalda, pero en realidad hay un conflicto, porque hay muchas también, como hay mujeres que les duele la espalda por tener un busto grande, también hay mujeres que tienen un busto grande y que no tienen ninguna molestia, pero en realidad la diferencia es lo que yo pienso, lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Si estás haciendo demasiado hacia alguien o hacia algo, entonces pues pregúntate si en realidad lo quieres hacer, y si no lo quieres hacer, pues déjalo. Vamos a finalizar esta parte de la espalda y todo esto por hoy. La vamos a dejar hasta aquí, mi querida Rosana, pero sin duda da para muchísimos otros temas. Sí. Nos quedaron muchos pendientes, pero qué bueno, porque así nos da chance de que nos vuelva a visitar claro, en unos días. La vamos a dejar que se vaya a preparar y a terminar unos cursos importantes que tienen estos días, pero aquí la esperamos, es su casa, yo le agradezco muchísimo. Para quienes quieran ponerse en contacto con Rosana de León, lo pueden hacer al teléfono 2473-7844, y también pueden visitar su página de Facebook, la encuentran como Rosana Bioneuroemoción GT. Muy bonita su página, publica muchas recomendaciones y cosas muy interesantes que estoy segura que les pueden servir también. Una recomendación final que nos pueda dejar esta tarde, Rosana. Pues hay una frase que me encanta y que la tenía por aquí preparada también, que es de Curso de Milagros, que dice: nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Entonces, nada más pues veamos que nada es externo a nosotros, solo nosotros tenemos ese poder de decidir si nos hace daño o no nos hace daño. Entonces, con esto pues es nada más que encontrar, ¿verdad? Y valorarnos y respetarnos, hacer lo que en realidad queremos, porque como decía al inicio, el otro no existe, ¿verdad? Solo somos nosotros, nada más nos estamos reflejando en las otras personas. Y pues igual, como en otras ocasiones, pues también les quiero comentar que para las personas que contacten y quieran alguna consulta, pues tienen un descuento por ser oyentes y público del programa. Entonces me pueden contactar, ya sea ahí en los datos que diste o en la página, y pues ya estamos haciendo las citas. Les cuento que en estos días no estaré en Guatemala, pero ya en la otra semana ya estoy aquí de regreso y ya podemos hacer citas. Muy bien, se los voy a repetir el teléfono: 2473-7844, y en Facebook Rosana Bioneuroemoción GT. Ahí la etiquetamos en nuestro estado para que les sea más fácil ubicarla. Mil gracias, Rosana. Gracias a ti. Un abrazo. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.